El sol apenas comenzaba a deslizar su luz cálida sobre la Ciudad de México, cuando don Ernesto, un hombre de cabello canoso y ojos serenos, ajustó su vieja bufanda alrededor del cuello. Su espalda, ligeramente encorvada por los años, no impedía que caminara con una dignidad silenciosa, esa que se adquiere tras décadas de trabajo honesto y momentos de aprendizaje que no se encuentran en libros. Aquella mañana, como muchas otras, se dirigía al mercado cercano para comprar los pocos ingredientes que necesitaba para su desayuno. Cada paso resonaba con un eco de memoria, de historias que habían tejido su vida, y el aroma del pan recién horneado le recordaba a su difunta esposa, Clara, quien siempre lo esperaba con una sonrisa cálida y la cafetera lista. El micropico emocional surgió cuando, al doblar la esquina de la calle Juárez, vio a un grupo de niños jugando descalzos sobre el empedrado. Uno de ellos tropezó y cayó, raspándose la rodilla. Don Ernesto se agachó sin dudar, con las manos temblorosas pero firmes, y limpió la herida del niño con un pañuelo que sacó de su bolsillo. Sus ojos se llenaron de ternura y una chispa de nostalgia. Recordó a su propio nieto, Mauricio, a quien no veía desde hacía meses debido a la distancia y a la rutina implacable. El niño sonrió, y por un instante el mundo pareció detenerse. Después de dejar al pequeño en compañía de su madre, don Ernesto continuó su camino, cruzando calles que olían a tortillas calientes, a café recién colado y a ese perfume ligero de jacarandas que solo la primavera podía traer. Su destino era un restaurante de lujo, un lugar que él conocía desde hace años, no porque fuera cliente habitual, sino porque en su juventud había trabajado como aprendiz de carpintero para la familia que lo poseía. Sus recuerdos se mezclaban con un toque de melancolía y orgullo. Había aprendido a observar la vida desde la humildad y a valorar cada gesto de respeto y honestidad. Al llegar a la entrada del restaurante, ajustó su abrigo viejo y reparado y empujó la puerta con suavidad. El timbre resonó con un tintineo elegante, pero inmediato fue recibido por la mirada desconfiada del maître. «Disculpe, señor, pero este no es lugar para alguien como usted», dijo, con un leve gesto de desdén. La voz cargada de arrogancia golpeó el corazón de don Ernesto, pero él no replicó. En su interior, un fuego tranquilo comenzó a arder. No era ira, sino una determinación silenciosa, una firmeza que venía de la dignidad acumulada durante toda una vida de trabajo honesto. Se retiró con un paso pausado, respirando profundamente, sintiendo el perfume de los jazmines cercanos mezclarse con el aroma del pan del mercado. Mientras caminaba por la acera, su mente se llenó de recuerdos. La infancia en un barrio humilde, las primeras sonrisas de su esposa, los abrazos de su hijo y, sobre todo, las lecciones que la vida le había enseñado. Cada desaire, cada mirada de superioridad que había soportado, cada humillación, se convertía en un ladrillo más para construir la fortaleza de su espíritu. Al llegar a un pequeño parque, se sentó en un banco de madera gastada, el mismo que visitaba desde hacía años. Observó a las parejas de ancianos que paseaban de la mano, a los jóvenes que reían despreocupados, a los vendedores ambulantes que ofrecían sus productos con una sonrisa resiliente. El mundo continuaba girando, indiferente a la injusticia, pero él sabía que la vida tenía maneras inesperadas de equilibrar la balanza. Cerró los ojos por un momento, y un recuerdo fugaz de su nieto corriendo por la sala de su casa le provocó un suspiro de esperanza y melancolía. Decidió entonces regresar al restaurante, esta vez no como un hombre humilde buscando aceptación, sino como alguien que conocía el valor de la paciencia y la justicia silenciosa. Se dirigió a un café cercano, donde pidió un café negro y un panecillo, y se sentó observando el ir y venir de la ciudad. Cada detalle era un recordatorio de lo que realmente importaba: la dignidad, la familia, la memoria
La fe. La vida no siempre recompensaba de inmediato, pero ofrecía oportunidades para aquellos que sabían esperar y actuar con integridad. Mientras bebía su café, recordó la lección de su padre. Nunca permitas que la arrogancia de otros apague tu luz, Ernesto. La humildad es fuerza y el respeto se gana, no se impone. Esa frase resonó en su mente con una claridad que sobrepasaba los años. Una sonrisa ligera se dibujó en su rostro, mezclando ternura y resolución. Sabía que su momento llegaría y que la justicia podía ser suave o contundente, pero siempre debía ser certera. Cuando el sol empezó a elevarse en lo alto, don Ernesto se levantó del banco, ajustó nuevamente su bufanda y caminó hacia el restaurante con pasos firmes. La ciudad vibraba a su alrededor con sonidos de vida, el canto de los pájaros, el murmullo del tráfico, el roce de los zapatos sobre el empedrado. Cada sonido parecía marcar el compás de una historia que estaba por desarrollarse, una historia que él mismo protagonizaría. Al llegar a la puerta del restaurante, tomó un momento para observar la fachada elegante, las ventanas brillantes y el olor a comida refinada que se escapaba hacia la calle. Recordó la sensación de rechazo que había experimentado minutos antes y cómo su corazón había permanecido intacto, firme y digno. Sabía que la vida le ofrecía una segunda oportunidad para enseñar, para mostrar que las apariencias nunca deben ser la medida del valor de una persona. Entonces, con un suspiro profundo y un brillo sereno en los ojos, empujó la puerta una vez más. Esta vez no buscaba permiso ni aprobación. Estaba listo para enfrentarse a la arrogancia con sabiduría y paciencia, con la dignidad que solo los años y la experiencia pueden otorgar. Un pequeño destello de anticipación recorrió su corazón, acompañado de un recuerdo suave de Clara, sonriéndole desde la cocina de su hogar, como si le dijera que estaba exactamente donde debía estar. Mientras cruzaba el umbral, los ojos del maître volvieron a posarse en él, pero esta vez don Ernesto no dudó ni vaciló. Su mirada era firme, serena, y en ella brillaba una promesa silenciosa. La justicia tendría su momento. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo habitual, ignorante del pequeño gran cambio que estaba por suceder dentro de aquel elegante restaurante. Adentro, sin embargo, cada sonido, cada aroma, cada gesto pronto sería testigo de algo inesperado, una lección de humildad y respeto que nadie olvidaría. Y así, mientras el aroma a pan recién horneado y café se mezclaba con la brisa matinal y los recuerdos de una vida entera, don Ernesto dio el primer paso hacia un día que transformaría no solo su destino, sino también el de quienes lo subestimaron. Un silencioso destello de justicia y ternura brillaba en su mirada, marcando el inicio de una historia que se recordaría mucho después de que las puertas del restaurante se cerraran, recordando aquel momento en el que el maître lo había rechazado minutos antes. Don Ernesto permanecía de pie dentro del restaurante, sintiendo cómo el pulso de la vida se aceleraba a su alrededor. Los manteles blancos, la porcelana brillante y el murmullo de los comensales parecían formar un escenario que contrastaba con la sencillez de su abrigo y bufanda. Sin embargo, en su interior, un fuego sereno lo impulsaba a actuar con la calma y la dignidad que lo habían acompañado durante toda su vida. Sabía que aquel instante sería decisivo, no solo para él, sino para todos los que presenciarían lo inesperado. El maître, al verlo de nuevo, frunció el ceño y avanzó con paso seguro, con la arrogancia que caracteriza a quienes nunca han conocido la humildad. «Señor, ya le he dicho que este no es lugar para... Usted sabe», murmuró, intentando mantener una autoridad que don Ernesto no necesitaba validar. Sin embargo, antes de que el hombre pudiera añadir más palabras, un pequeño gesto de don Ernesto, la mano ajustando su bufanda y la mirada directa y tranquila, provocó un instante de silencio. La tensión era palpable y algunos comensales se giraron, curiosos por la escena que comenzaba a desplegarse. Fue entonces cuando ocurrió la primera reviravolta. Don Ernesto dejó escapar un leve suspiro y con voz firme pero respetuosa dijo: «Maître, no estoy aquí para molestar a nadie. Solo deseo mostrar que la dignidad no depende de la ropa ni de las apariencias.
La frase resonó en el ambiente con una suavidad que contrastaba con la tensión acumulada, y algunas miradas comenzaron a observarlo con cierta sorpresa, incluso respeto. En ese momento, una joven camarera de nombre Isabel, que hasta entonces había seguido las instrucciones del maître sin cuestionarlas, se acercó. Sus ojos reflejaban curiosidad y un temor mezclado con admiración. «Señor, ¿puedo ayudarlo en algo?», preguntó con timidez. Don Ernesto sonrió ligeramente, reconociendo en ella la honestidad y la disposición para actuar con bondad. Era la primera señal de que no todos en aquel lugar compartían la arrogancia del maître, y eso le dio un impulso de esperanza. El maître, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Su rostro se tornó más rígido y con un gesto exagerado indicó que don Ernesto debía retirarse nuevamente. Pero algo en la serenidad de aquel anciano lo desarmó. El silencio que siguió pesaba más que cualquier reproche. Don Ernesto recordó los consejos de su padre. «En la calma, Ernesto, se encuentra la fuerza verdadera. No busques pelear, deja que la vida hable por usted». Inspiró profundo y, con un tono que mezclaba ternura y firmeza, dijo: «No necesito pelear, solo deseo que cada uno aquí recuerde que las apariencias engañan y que la humildad tiene su propio valor». Al pronunciar esas palabras, un pequeño murmullo recorrió el salón. Algunos comensales, que hasta entonces se habían mostrado indiferentes, comenzaron a mirar con atención, sintiendo una especie de respeto silencioso. Isabel, la camarera, se acercó un poco más, ofreciéndole agua con manos ligeramente temblorosas. Don Ernesto agradeció con un gesto leve, y en su interior se dibujó un sentimiento de ternura profunda. Aunque enfrentaba arrogancia, también había bondad dispuesta a escuchar. Entonces ocurrió la microvictoria. Un niño que estaba acompañado por su madre en una mesa cercana, con ojos grandes y atentos, sonrió tímidamente al verlo. Su simple gesto despertó en don Ernesto una mezcla de nostalgia y esperanza. Recordó a su nieto, y por un instante, la tensión del momento se diluyó en un sentimiento cálido y reconfortante. La vida tenía la forma más curiosa de equilibrar las emociones, y aquel pequeño gesto de inocencia fue un recordatorio de que la justicia, tarde o temprano, encuentra su camino. Mientras tanto, el maître, irritado y confundido, comenzó a mirar alrededor, buscando el apoyo de otros empleados o de los comensales, pero la atención ya no estaba en él. Todos los ojos estaban en don Ernesto, en su calma, en su dignidad. Era un contraste tan marcado que la arrogancia del hombre parecía aún más desproporcionada. Don Ernesto sintió cómo el aire dentro del restaurante se volvía más denso, cargado de expectativa, y supo que aquel era el momento para algo inesperado. Sin previo aviso, sacó de su bolsillo un sobre antiguo, con bordes gastados y letras cuidadosamente escritas. Lo abrió con manos temblorosas pero firmes, y dejó que todos pudieran ver su contenido. Documentos de propiedad del restaurante, firmas originales, certificados legales. La sorpresa fue inmediata. Murmullos, ojos abiertos, jadeos de incredulidad. El maître palideció, y algunos comensales contuvieron la respiración. Don Ernesto no dijo nada más. Su mirada serena y profunda bastaba para transmitir la verdad que había permanecido oculta durante años. Isabel, la camarera, dio un paso atrás, con la mano sobre la boca, incapaz de hablar. Algunos clientes se levantaron lentamente de sus asientos, acercándose con cautela, incapaces de creer lo que veían. La arrogancia del maître se transformó en confusión y temor. Su rostro reflejaba la pérdida repentina de autoridad y la realización de que había juzgado mal. Don Ernesto, sin embargo, permaneció igual de sereno, mostrando que la verdadera fuerza no residía en la apariencia ni en la imposición, sino en la paciencia, la sabiduría y la justicia silenciosa. A continuación, comenzó a hablar con voz tranquila, pero cargada de decisión. Este lugar ha sido siempre parte de mi vida. Trabajé para construirlo y lo hice con esfuerzo y amor. Hoy, quienes mostraron respeto, quienes actuaron con honestidad, serán reconocidos. Quienes cedieron a la arrogancia,
comprenderán que juzgar por la apariencia es un error que trae consecuencias. Cada palabra se sentía como un eco que llenaba el salón, y el aire estaba impregnado con un aroma intenso de pan recién horneado y café, un ancla sensorial que acompañaría a todos en aquel momento. El maître, incapaz de articular palabra, retrocedió lentamente, mientras Isabel se acercaba con lágrimas contenidas, sus ojos brillando con orgullo y emoción. Algunos comensales se inclinaron respetuosamente, y un silencio cargado de respeto se apoderó del lugar. Don Ernesto, con una sonrisa leve, dirigió su atención hacia los que habían mostrado amabilidad. Un gesto, una palabra, un simple acto de consideración. Les ofreció su agradecimiento, su reconocimiento, dejando que la ternura y la gratitud llenaran el espacio. El micropico emocional final de la parte 2 ocurrió cuando un anciano comensal, que había observado toda la escena con curiosidad, se acercó y le tomó la mano. «Nunca imaginé que la justicia pudiera llegar de esta manera», murmuró, con los ojos llenos de emoción. Don Ernesto lo miró con dulzura, y un silencio lleno de respeto y reconocimiento llenó el restaurante. Cada aroma, cada sonido, cada gesto parecía entrelazarse en un instante eterno, un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. El ambiente, antes cargado de arrogancia y desdén, ahora vibraba con una mezcla de asombro, ternura y aprendizaje. Isabel, con lágrimas silenciosas, se acercó y susurró: «Gracias por enseñarnos lo que realmente importa». Don Ernesto sonrió, y en su corazón resonó un recuerdo cálido de su esposa y su familia, un recordatorio de que la paciencia, la humildad y la dignidad siempre encuentran su recompensa. Y así, mientras el aroma del café se mezclaba con el perfume del pan recién horneado y el murmullo respetuoso de los comensales, don Ernesto se preparó para la próxima fase de su lección. La historia estaba lejos de terminar y el día apenas comenzaba. Cada mirada, cada gesto, cada emoción se entrelazaba en un tapiz de justicia inesperada y enseñanza silenciosa. Recordando la sorpresa y el respeto que había logrado generar minutos antes, don Ernesto respiró hondo, consciente de que la verdadera prueba aún estaba por llegar. La emoción del reconocimiento inicial había dado paso a un silencio expectante, donde cada gesto de los presentes parecía cargar un peso nuevo. Isabel permanecía cerca, aún con lágrimas contenidas, y los comensales más atentos no podían apartar la mirada. Sin embargo, la tensión no había desaparecido del todo. El maître, aún pálido, parecía buscar algún resquicio para recuperar el control que había perdido. Entonces ocurrió un obstáculo inesperado. La puerta del restaurante se abrió con fuerza y entró un hombre elegante, vestido con traje oscuro y mirada imponente. Era el hijo del maître, recién llegado del extranjero, conocido por su carácter rígido y por tomar decisiones con mano dura. Al ver la escena, frunció el ceño y caminó directo hacia el maître, quien intentaba articular alguna defensa. «¿Qué sucede aquí?», exigió con voz autoritaria, provocando que todos los presentes contuvieran el aliento. Don Ernesto, sin perder la serenidad, levantó la mirada y lo observó con calma, reconociendo en él el mismo orgullo y arrogancia que había enfrentado antes, solo que multiplicado por la juventud y la impaciencia. Isabel dio un paso atrás, con las manos entrelazadas frente al pecho, mientras don Ernesto recordaba las palabras de su padre. «Cada persona trae consigo su historia y sus miedos, Ernesto. No te dejes llevar por la apariencia de fuerza. Observa con atención y actúa con justicia». Inspiró profundamente y, con una voz tranquila pero firme, explicó la situación. «Señor, este lugar ha sido parte de mi vida durante décadas. Quienes mostraron respeto serán reconocidos, quienes cedieron a la arrogancia recibirán la enseñanza que merecen». El joven hijo del maître se burló, cruzando los brazos y mirando a don Ernesto con escepticismo. «¿Está diciendo que un hombre como usted es dueño de este lugar? Esto es imposible». Su voz estaba cargada de incredulidad y desafío, y la tensión aumentó de inmediato. Los comensales comenzaron a susurrar entre sí, algunos con miedo, otros con curiosidad, mientras Isabel permanecía junto a don Ernesto, dispuesta a apoyarlo en silencio. Don Ernesto, sin alterarse,
abrió el sobre que llevaba consigo nuevamente, dejando que los documentos legales fueran visibles a todos. La sorpresa fue inmediata. Los certificados de propiedad, las firmas antiguas y los contratos originales no dejaban lugar a dudas. El joven finalmente bajó la mirada, incapaz de sostener la evidencia que desmentía su arrogancia. Sin embargo, lejos de rendirse, decidió probar a don Ernesto de otra manera. Con un gesto rápido, llamó a varios empleados del restaurante, señalando mesas y ordenando cambios y ajustes de última hora, generando un caos controlado. La intención era presionar al anciano, ponerlo incómodo y ver si flaquearía ante la confusión. Don Ernesto respiró profundo, percibiendo cada sonido, el tintineo de los cubiertos, el aroma del café y del pan recién horneado, la voz temblorosa de Isabel intentando organizar a los camareros. Cada detalle era una prueba sensorial que debía enfrentar con paciencia. En ese instante, apareció un personaje secundario inesperado, don Ramón, un antiguo colega de don Ernesto y amigo de la juventud, que había trabajado con él en la construcción del restaurante y conocía su verdadera historia. Don Ramón entró silenciosamente y se ubicó junto a don Ernesto, con una sonrisa leve y cómplice. No permita que la impaciencia de los demás nuble su justicia, amigo. Todos verán la verdad, como siempre la han visto quienes respetan la vida con humildad, susurró. Su presencia trajo un alivio sutil, un recordatorio de que la solidaridad y la lealtad verdadera aún existían. Mientras tanto, el joven arrogante trataba de desacreditarlo frente a los comensales, señalando su ropa humilde y cuestionando su autoridad. Don Ernesto, sin inmutarse, dejó que los murmullos se disolvieran con su calma. Cada respiración profunda era un ancla que lo conectaba con su propia historia, con su familia, con Clara y su nieto, y con todos los que habían sido injustamente juzgados a lo largo de los años. La tensión en el restaurante se convirtió en un pulso silencioso, donde cada sonido y cada aroma parecían amplificar la intensidad de la situación. La primera sorpresa significativa de esta parte ocurrió cuando varios clientes comenzaron a acercarse discretamente, mostrando pequeños gestos de apoyo hacia don Ernesto, asentimientos, sonrisas contenidas, un leve aplauso. Cada gesto era un recordatorio de que la justicia podía abrirse camino lentamente, incluso en medio de la arrogancia y la confusión. Isabel se permitió un suspiro de alivio, sintiendo que la paciencia y la verdad comenzaban a influir en la percepción de los demás. Don Ernesto decidió entonces actuar con sutileza y firmeza a la vez. Se dirigió al joven hijo del maître, con mirada serena y voz clara. La vida nos enseña que el respeto y la humildad valen más que cualquier apariencia o cargo. Hoy, usted ha tenido la oportunidad de aprenderlo de manera directa. La frase, sencilla pero cargada de autoridad moral, generó un silencio absoluto. Cada sonido en el salón, el roce de los cubiertos, el murmullo de los clientes, parecía detenerse para escuchar la lección que estaba impartiendo. El joven, aunque todavía sorprendido, comenzó a mostrar un cambio sutil en la expresión. Sus hombros dejaron de tensarse y por un instante la arrogancia cedió ante la realidad innegable. Don Ernesto percibió ese cambio y, sin necesidad de alardes, permitió que la justicia se manifestara de forma natural. El respeto silencioso reemplazó la desconfianza, y los gestos de amabilidad que Isabel había mostrado fueron reconocidos por todos. La tensión se transformó en aprendizaje y la sorpresa en reconocimiento. El micropico emocional final de esta parte 3 se produjo cuando don Ernesto, con voz cálida y ojos llenos de ternura, se dirigió nuevamente a Isabel y a los comensales que habían actuado con respeto. Ustedes demostraron que la bondad y la humildad siempre son recompensadas, incluso cuando nadie más las reconoce. Nunca olviden este momento, porque la vida siempre encuentra la manera de equilibrar la justicia. Los ojos de Isabel brillaron con lágrimas contenidas y algunos clientes más asintieron lentamente, conmovidos por la claridad de la lección. El aire dentro del restaurante estaba impregnado con el aroma del café recién colado y el pan horneado, recordando a todos que la vida se encuentra en los detalles más simples, en los gestos pequeños y en la paciencia que da frutos inesperados. Don Ramón permanecía a su lado, compartiendo una mirada cómplice y silenciosa,
mientras el joven hijo del maître finalmente comprendía que la arrogancia no es más fuerte que la verdad y la dignidad. Mientras don Ernesto caminaba lentamente entre las mesas, percibía cada sonido, cada aroma, cada gesto de reconocimiento. La emoción estaba presente en el aire, cargada de respeto y admiración silenciosa. Sabía que aquel obstáculo inesperado había probado no solo su paciencia, sino también la capacidad de influir en los demás a través del ejemplo, de la calma y de la justicia equilibrada. Cada pequeño gesto de apoyo se convirtió en un ladrillo más en la construcción de la lección que permanecería en la memoria de todos. Y así, mientras el aroma a pan y café se mezclaba con la tensión convertida en respeto, don Ernesto se preparó para la próxima fase de su jornada. La historia aún no había alcanzado su clímax, pero cada paso, cada gesto y cada mirada lo acercaban a la revelación final, aquella que transformaría no solo la percepción de los arrogantes, sino también la memoria de todos los presentes. La paciencia y la humildad continuaban siendo sus guías, y la lección de la justicia inesperada apenas comenzaba a desplegarse. Recordando el momento en que el joven hijo del maître finalmente cedió ante la evidencia, don Ernesto respiró con calma, consciente de que la segunda reviravolta estaba por llegar. El restaurante seguía impregnado del aroma del pan recién horneado y del café que se mezclaba con el murmullo de los clientes, y cada sonido parecía marcar un compás silencioso de anticipación. Isabel permanecía a su lado, con los ojos brillantes de emoción, y don Ramón, con una sonrisa discreta, transmitía seguridad y respaldo. Con pasos lentos, don Ernesto comenzó a recorrer el salón, observando cada mesa, cada gesto y cada mirada. La segunda reviravolta surgió cuando decidió cambiar el orden del servicio, acercándose a aquellos que habían mostrado respeto y cortesía, mientras señalaba con sutileza a quienes habían cedido a la arrogancia. Sin levantar la voz, pero con una autoridad silenciosa, asignó nuevas responsabilidades. Algunos camareros ahora atendían con más cuidado a los clientes correctos, y los comensales comenzaron a percibir que la justicia se estaba manifestando de manera tangible y equilibrada. Isabel, con una mezcla de orgullo y ternura, notó cómo los clientes más atentos reaccionaban, asentían, sonreían discretamente y agradecían los gestos de reconocimiento. Cada pequeño detalle reforzaba la lección que don Ernesto estaba impartiendo sin necesidad de imponerla con palabras fuertes. La paciencia, la humildad y la justicia silenciosa se manifestaban en cada acción, y el ambiente del restaurante se transformaba gradualmente en un espacio de respeto y admiración. El micropico emocional surgió cuando un cliente mayor, sentado en una esquina, se levantó lentamente y se acercó a don Ernesto con una expresión de reconocimiento profundo. «Señor, nunca imaginé que alguien pudiera enseñarnos tanto con su calma y dignidad», dijo, con la voz quebrada por la emoción. Don Ernesto lo miró con ternura, recordando a su propia familia, a los años compartidos con Clara y a los abrazos de su hijo y nieto. Cada gesto de respeto recibido se convirtió en un recordatorio de que la justicia, aunque a veces lenta, siempre encuentra su camino. Mientras tanto, el joven hijo del maître comenzaba a mostrar señales de cambio. Observaba la escena con creciente asombro y un leve arrepentimiento, comprendiendo que la arrogancia no tiene poder frente a la verdad y la integridad. Don Ernesto, percibiendo la transformación, decidió reforzar la lección con un gesto simbólico. Se acercó a la cocina y tocó suavemente una campana de metal que resonó con un tintineo claro, recordando a todos el inicio de su propia historia, cuando aprendió que cada acción tiene consecuencias y que la justicia puede manifestarse en los lugares más inesperados. Don Ramón, a su lado, susurró: «Lo está haciendo perfecto, amigo. Cada movimiento, cada palabra silenciosa, enseña más que cualquier reproche». La presencia de su viejo amigo le brindó confianza, y don Ernesto sintió como la calma y la ternura podían imponerse incluso en medio de la tensión y el desconcierto. Isabel, emocionada,
comenzó a organizar discretamente a los empleados para que siguieran sus indicaciones, creando un flujo armonioso que contradecía el caos inicial generado por el joven arrogante. Entonces, la segunda microvictoria se hizo evidente. Un grupo de clientes que había sido testigo de la arrogancia inicial del maître y su hijo, comenzó a aplaudir discretamente, reconociendo la dignidad y paciencia de don Ernesto. El murmullo de admiración se mezclaba con el aroma del pan y el café, y cada gesto de respeto se sentía como un pequeño triunfo silencioso en la lección que se estaba impartiendo. Isabel, con lágrimas contenidas, sonrió, sabiendo que la justicia no solo estaba presente, sino que también estaba siendo comprendida y valorada por quienes la presenciaban. Don Ernesto decidió entonces reforzar la conexión sensorial, guiando a los presentes a través de una experiencia sutil pero poderosa. Se acercó a una bandeja de pan recién horneado, tocó ligeramente la superficie cálida y permitió que todos percibieran el aroma que se desprendía. «Recuerden», dijo con voz suave, «que la vida se construye con pequeños detalles, respeto, humildad, ternura. Estos gestos, aunque simples, son los que realmente transforman nuestro entorno». La frase resonó con fuerza en el salón, y todos los presentes, incluso aquellos más arrogantes, sintieron la profundidad del mensaje. El joven hijo del maître, con la cabeza ligeramente inclinada, comenzó a comprender la magnitud de la lección. Su mirada mostró un atisbo de arrepentimiento y reconocimiento. Don Ernesto, con la calma que lo caracterizaba, le ofreció un gesto de comprensión, un leve asentimiento que decía más que cualquier palabra. La autoridad, en este caso, no se imponía con fuerza, sino con claridad y justicia silenciosa, y el impacto en el joven fue inmediato y profundo. El micropico emocional final de esta parte 4 ocurrió cuando don Ernesto se acercó a Isabel y le entregó una pequeña tarjeta con su nombre, escrita con tinta antigua y cuidadosamente caligrafiada. «Gracias por su bondad y disposición. Nunca olvide que los gestos honestos tienen más peso que la apariencia o el poder», susurró. Isabel, con lágrimas rodando por sus mejillas, aceptó la tarjeta con manos temblorosas, sintiendo que aquel simple objeto contenía toda la enseñanza que había presenciado: paciencia, justicia y dignidad. Mientras don Ernesto recorría nuevamente el salón, observando cada gesto, cada expresión y cada reacción, el ambiente estaba impregnado de una sensación de transformación silenciosa, pero profunda. El joven arrogante ahora permanecía callado, procesando lo ocurrido, mientras los clientes mostraban respeto y admiración por la serenidad y sabiduría del anciano. Cada aroma, cada sonido y cada gesto se entrelazaban en una experiencia sensorial que fortalecía el mensaje de humildad y justicia inesperada. Don Ramón permanecía a su lado, compartiendo miradas cómplices y recordando los años de amistad y trabajo conjunto. La conexión entre ellos fortalecía la enseñanza de don Ernesto. La verdadera fuerza no reside en la arrogancia, sino en la paciencia, la integridad y la capacidad de influir con el ejemplo. Isabel, inspirada, comenzó a replicar pequeños gestos de respeto hacia los clientes y empleados, consolidando la transformación del ambiente y demostrando que las acciones coherentes generan cambios duraderos. Y así, mientras el aroma del pan recién horneado y el café continuaba impregnando cada rincón del restaurante, don Ernesto preparó el terreno para la fase final de su lección. La segunda reviravolta había generado avances significativos, reconocimiento, respeto y una transformación silenciosa de los presentes. La historia aún no había alcanzado su clímax, pero cada gesto, cada mirada y cada palabra habían construido un puente hacia la resolución que estaba por venir. El día avanzaba con la luz del sol filtrándose por las ventanas, iluminando los rostros atentos y las emociones que se desplegaban con intensidad. Don Ernesto, con paso firme y mirada serena, caminaba entre los presentes, sintiendo cómo la paciencia y la justicia silenciosa podían transformar no solo un espacio físico, sino también
el corazón de quienes estaban dispuestos a aprender. La lección estaba lejos de concluir, pero cada detalle, cada aroma y cada gesto fortalecía el mensaje de que la humildad y la dignidad son fuerzas poderosas que siempre encuentran su camino. Y así, mientras el aroma del pan recién horneado se mezclaba con la sensación de respeto y admiración, don Ernesto se preparó para la fase de confrontación y victoria que marcaría el clímax de su enseñanza. Cada sonido, cada gesto y cada emoción se entrelazaban, creando un tapiz sensorial y emocional que prometía una resolución inolvidable, cargada de justicia, ternura y aprendizaje duradero. La luz dorada de la tarde se filtraba por los ventanales del restaurante, iluminando los manteles blancos y los reflejos del cristal y la porcelana. Don Ernesto permanecía erguido, con una calma que contrastaba con la tensión evidente de quienes lo habían juzgado antes. Cada comensal contenía la respiración, cada sonido parecía amplificado. El tintinear de los cubiertos, el aroma del café recién colado y del pan horneado que flotaba en el aire, el murmullo expectante de los empleados. Sabía que estaba por llegar el momento decisivo, el clímax de su lección sobre humildad y justicia inesperada. El maître, aún visiblemente irritado, intentó recobrar la autoridad perdida. «Señor, esto es inaceptable. Usted no puede», comenzó, pero su voz se apagó al encontrarse con la serenidad del anciano. Don Ernesto, sin alzar la voz, colocó los documentos de propiedad sobre una mesa central, dejando que todos los presentes los vieran claramente. Contratos, firmas antiguas y certificados legales que confirmaban su posición como verdadero dueño del restaurante. Los murmullos se multiplicaron. Algunos comensales contuvieron el aliento, otros soltaron exclamaciones de asombro. El primer micropico emocional surgió cuando Isabel, la joven camarera, se acercó con lágrimas contenidas en los ojos. «Señor, gracias por mostrarnos lo que realmente importa», susurró, y su voz tembló de emoción. Don Ernesto asintió levemente, con un gesto lleno de ternura y reconocimiento. Cada pequeño acto de respeto, cada gesto silencioso, se transformaba en una victoria emocional que consolidaba su enseñanza. El joven hijo del maître, con los hombros tensos, cruzado de brazos, se burló levemente. «¿Y ahora qué? ¿Me va a decir que debo respetar a alguien por su ropa?» Don Ernesto lo observó con paciencia infinita y respondió: «El respeto no se impone, se reconoce. La humildad no se exhibe, se vive. Hoy todos aquí han tenido la oportunidad de elegir su camino». Las palabras firmes y claras resonaron en el salón como un eco que golpeaba suavemente pero con autoridad. La segunda reviravolta se manifestó de manera silenciosa pero poderosa. Algunos clientes, testigos del orgullo y la arrogancia inicial, comenzaron a asentir con la cabeza, a sonreír discretamente y a mostrar pequeños gestos de apoyo hacia don Ernesto. Incluso el joven hijo del maître bajó ligeramente la mirada, sintiendo por primera vez una mezcla de arrepentimiento y comprensión. Don Ernesto percibió ese cambio y supo que la lección estaba tomando forma. La justicia silenciosa comenzaba a manifestarse en la actitud de todos. Para reforzar la enseñanza, don Ernesto realizó un gesto simbólico. Se acercó a la cocina y tocó suavemente la campana metálica que siempre sonaba al iniciar el servicio. El tinido claro resonó por todo el restaurante, recordando a todos la importancia de la atención a los detalles y la paciencia. Cada mirada se volvió hacia él y cada gesto de respeto se sintió más intenso. Isabel, con lágrimas en los ojos, replicaba con pequeños gestos de amabilidad hacia los clientes y compañeros, consolidando la transformación del ambiente. El clímax duplo se completó con la combinación de la justicia silenciosa sobre los arrogantes y el reconocimiento a quienes actuaron con respeto. Don Ernesto se dirigió al maître y a su hijo. Hoy han tenido la oportunidad de aprender que la dignidad y la humildad valen más que cualquier autoridad impuesta o apariencia. Cada acción tiene su consecuencia. La arrogancia y el desprecio no pueden prevalecer frente a la verdad y la paciencia. El silencio absoluto que siguió fue más poderoso que cualquier grito. La lección estaba siendo comprendida. El segundo micropico emocional llegó cuando un cliente mayor, testigo de toda la escena, se acercó y tomó la mano de don Ernesto.
Gracias por enseñarnos que la paciencia y la integridad son más valiosas que el orgullo, dijo con voz quebrada por la emoción. Don Ernesto lo miró con ternura, recordando a su familia, a los años compartidos con Clara y a los abrazos de su hijo y nieto. Cada gesto de reconocimiento reforzaba el impacto de la justicia inesperada que había decidido impartir. Incluso el joven hijo del maître, ahora visiblemente conmovido, se acercó y dijo con sinceridad: «Nunca imaginé que aprendería tanto de alguien a quien juzgué por su apariencia. Gracias». Don Ernesto lo miró fijamente, transmitiendo comprensión y perdón con una simple sonrisa. Era el triunfo definitivo. La arrogancia había cedido ante la dignidad y la verdad, y el respeto se había convertido en el lenguaje dominante del salón. El aire seguía impregnado del aroma del café y del pan recién horneado, mezclado con la sensación de asombro y admiración de todos los presentes. Cada gesto, cada mirada y cada suspiro se entrelazaban en un tapiz de respeto y aprendizaje. Don Ernesto caminó lentamente entre las mesas, observando la transformación en la actitud de los clientes y empleados. La lección sobre la humildad y la justicia inesperada estaba completa, no mediante la fuerza, sino a través de la paciencia, la calma y la coherencia de sus acciones. Don Ramón permanecía junto a él, sonriendo discretamente, satisfecho de ver cómo la verdad y la integridad habían triunfado sin necesidad de imposición. Isabel, con lágrimas contenidas, organizaba los últimos detalles del servicio, consciente de que lo que habían presenciado no era solo un acto de justicia, sino una transformación que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Mientras la luz dorada del sol caía más bajo, don Ernesto percibió que la lección había alcanzado su punto culminante. La arrogancia había sido confrontada, el respeto había sido recompensado y la paciencia había demostrado su poder silencioso. Cada aroma, cada sonido, cada gesto se convirtió en un recordatorio de que la humildad y la dignidad siempre encuentran su camino, incluso en los lugares donde menos se espera. Con pasos lentos y mirada serena, don Ernesto se preparó para la fase final. El cierre de su enseñanza, donde cada detalle de la jornada se conectaría con la emoción inicial y dejaría un eco duradero en la memoria de todos. La historia, tejida con ternura, respeto y justicia, estaba a punto de concluir con el cierre emocional que marcaría la vida de quienes presenciaron aquel día inolvidable. El restaurante se encontraba en un silencio respetuoso, solo interrumpido por el suave murmullo de los comensales y el aroma persistente del café y el pan recién horneado. Don Ernesto caminaba lentamente entre las mesas, percibiendo cada gesto, cada mirada y cada suspiro. La lección que había comenzado esa mañana con un simple acto de humildad había alcanzado su plenitud. La justicia inesperada se había manifestado y la arrogancia había sido reemplazada por respeto y admiración. Isabel, aún con lágrimas en los ojos, se acercó al anciano con gratitud. «Señor, nunca imaginé que algo tan simple pudiera enseñarnos tanto sobre la vida», dijo con voz temblorosa. Don Ernesto sonrió suavemente y le acarició el brazo. «Nunca subestime el poder de la paciencia y de la bondad. Son ellos quienes realmente transforman el corazón de las personas». Isabel asintió, comprendiendo que aquella lección permanecería en ella mucho después de que el día terminara. Mientras el maître y su hijo observaban, ahora en silencio y con gestos de respeto, don Ernesto recordó sus años de juventud, los sacrificios y las dificultades que había enfrentado para llegar hasta allí. Su vida había estado marcada por la sencillez y el trabajo honesto, y nunca había permitido que la arrogancia o el desprecio definieran su destino. Ahora, al ver cómo la justicia se manifestaba de manera natural, sintió una profunda satisfacción. Un cliente mayor, que había sido testigo de toda la escena, se acercó y tomó la mano de don Ernesto con suavidad. «Gracias por mostrarnos que la dignidad y la humildad siempre prevalecen, incluso frente a la arrogancia más evidente», dijo con voz cargada de emoción.
Don Ernesto lo miró con ternura, recordando a Clara y a su familia, y sintió que cada gesto de respeto recibido era un reconocimiento de su vida íntegra y de los valores que siempre había defendido. Los aromas del pan y del café, constantes durante todo el día, se convirtieron en símbolos de la lección impartida. Cada detalle sensorial, desde el calor de la campana de metal hasta el sonido del tintinear de los cubiertos, recordaba a los presentes que la vida se construye en los pequeños gestos y en la paciencia frente a la adversidad. Don Ramón, que permanecía junto a él, sonrió con discreción, orgulloso de ver cómo la verdad y la humildad habían logrado superar incluso la resistencia más fuerte. El joven hijo del maître, ahora con los hombros relajados y la mirada baja, se acercó a don Ernesto y, con voz sincera, dijo: «Señor, gracias por enseñarme algo que nunca había entendido. Su paciencia y dignidad me muestran que la verdadera autoridad se gana con respeto, no con poder ni apariencia». Don Ernesto asintió levemente, sin palabras adicionales, dejando que el silencio cargado de significado sellara la enseñanza. Isabel ayudó a organizar a los empleados y poco a poco el ambiente del restaurante se transformó en uno de calma, respeto y gratitud. Los clientes que habían sido testigos de la arrogancia inicial ahora compartían miradas de reconocimiento y admiración. Don Ernesto, con su paso pausado, se aseguró de que cada gesto de bondad y respeto fuera valorado y observado, consolidando la lección de que la justicia inesperada no solo corrige injusticias, sino que también fortalece los vínculos humanos. Un último micropico emocional se produjo cuando don Ernesto se acercó a la puerta del restaurante, donde un rayo de luz dorada iluminaba su figura. Tomó un momento para respirar profundamente y percibir el aroma del pan y del café, mezclado con la sensación de respeto y admiración que llenaba el salón. Cada detalle de la jornada, desde la primera tensión hasta el reconocimiento final, se conectaba en un ciclo completo, mostrando que la humildad y la dignidad perduran más allá de cualquier gesto de arrogancia. El maître y su hijo se acercaron finalmente, con humildad y reconocimiento, y ofrecieron una disculpa silenciosa que don Ernesto aceptó con un leve gesto de cabeza. No hubo necesidad de palabras grandilocuentes. La lección estaba clara y había sido comprendida. Isabel y los demás empleados compartieron miradas de alegría y orgullo, conscientes de que habían sido testigos de un momento que quedaría grabado en sus memorias para siempre. Don Ramón, junto a don Ernesto, señaló discretamente la campana de metal que había sido testigo de toda la jornada. Cada sonido, cada aroma, cada gesto, todo contribuyó a esta enseñanza. Nunca olviden que la paciencia y la integridad son más fuertes que cualquier apariencia o posición, murmuró. Don Ernesto asintió, dejando que la presencia de su amigo y la memoria de los años compartidos fortalecieran la emoción final. El anciano se sentó por un momento, cerrando los ojos y dejando que el silencio del restaurante lo envolviera. La satisfacción que sentía no provenía del reconocimiento material, sino del impacto profundo en los corazones de quienes lo habían juzgado y quienes habían demostrado respeto. Cada gesto de humildad y cada mirada de admiración eran un reflejo de la lección completa. La justicia inesperada no solo corrige errores, sino que también transforma personas. Mientras el sol descendía y la luz dorada se desvanecía lentamente, don Ernesto se levantó y caminó hacia la salida, dejando que cada cliente y empleado procesara la experiencia. Isabel lo siguió con una sonrisa y lágrimas en los ojos, y don Ramón permaneció atrás, satisfecho con la jornada y con la fuerza de la lección impartida. Los aromas del café y el pan recién horneado se mantuvieron como recuerdos sensoriales que todos llevarían consigo, recordando que la vida se construye con paciencia, respeto y humildad. Antes de salir del restaurante, don Ernesto se volvió y miró a todos los presentes con una expresión de ternura y serenidad. Recuerden siempre, no juzguen por la apariencia, valoren la bondad y la integridad. La vida recompensará a quienes actúan con respeto y paciencia. Sus palabras flotaron en el aire, impregnando cada rincón del salón.
y cada mirada comprendió la profundidad de la enseñanza. El eco emocional de la jornada permaneció en cada rostro, en cada gesto y en cada pensamiento. La historia, que comenzó con un acto simple de humildad, había alcanzado su cierre perfecto. La arrogancia había sido transformada, el respeto recompensado y la lección de justicia inesperada grabada en la memoria de todos los presentes. La ternura, la dignidad y la paciencia habían triunfado, dejando un mensaje que perduraría más allá de aquel día. Y así, mientras don Ernesto cruzaba la puerta y el aroma del café y el pan se mezclaba con la luz dorada del atardecer, su corazón se llenó de paz. Cada paso, cada gesto y cada mirada habían construido una enseñanza que trascendía el tiempo. La verdadera grandeza se encuentra en la humildad, y la justicia, aunque inesperada, siempre llega. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.